Hola, soy la maestra Sonia Gómez y sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el Rincón de los Chaneques. ¡Comenzamos! En la actualidad habitan diversos grupos sociales que se definen como pueblos o comunidades indígenas en México y que son herederos de las culturas que se desarrollaron durante el periodo prehispánico. Dichos grupos poseen lenguas, tradiciones, religiones, prácticas terapéuticas, gastronomía y diversas expresiones artísticas, así como formas de organización social y de entender el mundo. Pueblos indígenas son grupos vivos que se caracterizan por su capacidad dinámica de integrar lo antiguo y lo actual, y hoy, como ayer, son productores de una rica diversidad cultural y aunque comparten muchos elementos culturales, no son un grupo homogéneo. La diversidad de lenguas, orígenes, formas de vida y ecosistemas se traduce en una inagotable diversidad cultural. Los mitos y rituales, las tecnologías y costumbres, las formas de vestir y las de hablar, las ideas y las creencias tienen variaciones importantes entre los diferentes pueblos indígenas. Muestra de dicha diversidad son los diferentes idiomas que se hablan a lo largo y ancho de todo nuestro país. Son 364 variantes de 68 idiomas, de los cuales los principales son los siguientes: náhuatl, maya, tzetzal, mixteco, tzotzil, zapoteco, otomí, totonaco, chol y mazateco, siendo las 10 lenguas originarias con más cantidad de hablantes. En las regiones del país que coinciden con buena parte de la antigua área cultural mesoamericana, como el Altiplano Central, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán, viven distintos pueblos indígenas, distribuidos en poblados o ciudades de miles de habitantes. En otras zonas, como en el norte del país, que corresponden a la región de Aridoamérica, existen pueblos de pocos integrantes. Asimismo, en las grandes ciudades del país y particularmente en la Ciudad de México, se concentra una gran cantidad de población indígena, la cual ha migrado de forma temporal o permanente desde sus lugares de origen. En este mapa podemos ver la distribución de estos pueblos, como los cochimies, cucapas, quilahuas, cumiais, paipais en Baja California, los guarigios, mayos, papagos, pimas, seris, tarahumaras y yaquis en Sonora, los coras, huicholes, mazahuas, tepohuanos del sur en Nayarit, los otomíes y pames en Querétaro, los mayas, mazahuas, mazatecos, nahuas, otomíes, purépechas, tlapanecos, totonacos y zapotecos en la CDMX, los amuzgos, mixtecos y tlapanecos en Guerrero, así como los mayas, jacaltecos y mames en Quintana Roo, entre otros. Igualmente, aunque la Constitución los define como los descendientes de los pueblos que vivían en nuestro país antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, existen varios grupos indígenas que no comparten este origen. Los quicapos de Coahuila llegaron a lo que hoy es México entre el siglo XVIII y el XIX, provenientes de Norteamérica. Y en el siglo XX, diversos grupos de mayas guatemaltecos se han establecido en nuestro país, primero como refugiados de la terrible guerra civil que asolaba su país y luego como inmigrantes. La gran biodiversidad que hay en nuestro país ha dado como resultado una variedad de sistemas que integran desde percepción y significado de alimentos, hasta la búsqueda, producción, obtención, tecnologías que aplican, redes de intercambio y comercio, preparación y presentación, consumo, etc., que en conjunto generan conocimientos tradicionales culinarios, de los que nuestros pueblos indígenas son portadores y los resguardan y producen con orgullo. Si bien las prácticas culinarias se han mantenido durante mucho tiempo dentro de nuestra tradición oral, se han hecho esfuerzos por generar textos donde se le dé reconocimiento a los pueblos, municipios y regiones por sus bebidas y platillos.
Lo anterior se puede llegar a lograr por medio de espacios como la Feria Gastronómica del Valle de Mezquital, donde los pueblos ñañú se reúnen para compartir sus saberes culinarios, lleno del contacto cercano que tienen con el medio ambiente y del cual han aprendido a aprovechar su beneficio. Estas prácticas también son reflejo de nuestro pasado y presente indígena y de la diversidad biocultural que han construido y reproducido por generaciones. A continuación te mostraremos la receta del atole de aguamiel, tomada del recetario Tradiciones de la cocina ñañú en el Valle del Mezquital, cocina indígena y popular. Amigos, la mitad de mi proceso de cocinación no se grabó, pero el punto es que para esta receta van a necesitar solo 3 ingredientes. Esto es más fácil que inclusive las recetas de Mayre Wink. Vamos a necesitar 1,5 litros de aguamiel, no pulque, aguamiel. Vamos a necesitar canela y masa que ya aquí revolví. Lo que van a hacer es revolver un poquito. Este estaba lleno de aguamiel, pero pues ya lo vacié aquí. Y 250 gramos de masa, perdón. Van a revolver la masa con el aguamiel aquí y con sus manitas limpias porque hay coronavirus, le van a hacer así. Cuando ya esté así, pues obviamente van a quedar algunos grumos. Por eso tenemos este colador, donde va a ver el resto del aguamiel. Amigos, y recuerden estar aquí dándole vuelta porque se puede quemar. ¿Ven esto de aquí? Yo no lo planeaba, pero se estaba quemando. Entonces hay que estarle dando vueltas constantemente, como si fuera atole de champurrado o de masa, como sea que lo conozcan. Y esto no necesita azúcar porque es aguamiel y tiene canela y así. ¿Y saben qué? Que yo no sabía que el aguamiel se utiliza también para darle de beber a los niños en lugares muy alejados, en zonas muy marginadas donde no llega el agua. Así es como la gente se hidrata y cómo se mantienen, porque el aguamiel no es una bebida embriagante. Se convierte en pulque cuando el aguamiel ya lleva un proceso de fermentación, pero el aguamiel por sí solo pues no tiene ninguna sustancia alcohólica ni que ustedes no deban de tomar. Bueno, ya está empezando a hervir, entonces solo lo voy a dejar un momento que hierva un poco más. Y creo que le voy a apagar ahora. Amigos, y así es como queda nuestro... Ay, me iba a caer. Nuestro atole de aguamiel. Yo pienso que es una bebida muy fácil de hacer y que aparte pues nos recuerda a muchos de nuestros antepasados, ¿no? Pregúntenle a sus abuelitos, a sus papás, si es que algún día han probado este atole de aguamiel y les doy algunas recetas para que ustedes también las hagan. Ahora bien, dentro de la historia debemos entender la relación inseparable y dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro, pues es la cualidad temporal de nuestras acciones como sujetos históricos. En este sentido, queremos hablarte sobre la proyección del futuro de los pueblos indígenas de México, a partir de lo que ellos mismos demandan y promueven. Pasan montañas y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte a un paso atrás de él, muere callado y... Vamos a seguir luchando por los pueblos indios de México, pero ya no solo por ellos ni solo con ellos, sino que por todos los explotados y desposeídos de México, con todos ellos y en todo el país. Y cuando decimos que todos los explotados de México, también estamos hablando de los hermanos y hermanas que se han tenido que ir a Estados Unidos a buscar trabajo para poder sobrevivir. Vamos a ir a escuchar y hablar directamente, sin intermediarios ni mediaciones,
con la gente sencilla y humilde del pueblo mexicano. Y según lo que vamos escuchando y aprendiendo, vamos a ir construyendo, junto con esa gente que es como nosotros, humilde y sencilla, un programa nacional de lucha, pero un programa que sea claramente de izquierda, o sea, anticapitalista, o sea, antineoliberal, o sea, por la justicia, la democracia y la libertad para el pueblo mexicano. También vamos a ir viendo de levantar una lucha para demandar que hacemos una nueva constitución, o sea, nuevas leyes que tomen en cuenta las demandas del pueblo mexicano como son techo, tierra, trabajo, alimento, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz. Una nueva constitución que reconozca los derechos y libertades del pueblo y defienda al débil frente al poderoso. Enviaré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas desde el día 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta, que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos. Los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? ¿El ejército federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? ¿Galio y Nexos? ¿Los medios de comunicación? ¿Los estudiantes? ¿Los maestros? ¿Los colonos? ¿Los obreros? ¿Los campesinos? ¿Los indígenas? ¿Los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo.
aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. Me molesta mucho la desigualdad de las relaciones sociales y la discriminación que sufren los indios, porque el indio es un individuo marginado en lo político y en lo social. Quienes no son indios aún se dirigen a nosotros como seres inferiores e inútiles. Nuestro pensamiento no tiene validez, como tampoco nuestra lengua ni nuestra cultura. Los mestizos están cambiando la manera de vernos, comienzan a entender nuestra realidad, la que está cambiando un poco. Por ejemplo, San Cristóbal era un pueblo muy racista, pero al mismo tiempo era el pueblo más cercano a los Altos de Chiapas y a los indígenas, y se ha ejercido mucha presión a los indios en su vida diaria para ser aceptados. Las cosas están cambiando y ya no es lo mismo que antes, pero ello se debe a nuestra presión y claramente a nosotros, los indios. Hemos resistido el abandono que se tiene a nuestra cultura y hemos preservado nuestro idioma y vestimenta. El mestizo ha comenzado a aceptar que sería muy difícil eliminar nuestra identidad. Nunca más un México sin nosotros. Esta frase, acuñada por los rebeldes zapatistas en los años 90 y retomada por los congresos nacionales indígenas que se han celebrado desde entonces, expresa una de las principales demandas de los indígenas y de sus movimientos políticos: ser reconocidos como parte esencial de la nación y disfrutar de los derechos que derivan de este reconocimiento. Respeto a sus derechos humanos, a decidir el futuro de sus comunidades, a ejercer un control sobre su territorio y sobre sus recursos naturales y humanos, a participar en la definición de las políticas públicas dirigidas a ellos, a mantener y defender su identidad y su cultura, incluyendo desde luego su lengua, a gozar del mismo nivel de vida y recibir servicios públicos equivalentes al del resto de los mexicanos, y a no ser discriminados en su propio país. Detrás de todas estas reivindicaciones particulares se encuentra una más general: el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a mantener y defender su autonomía cultural, es decir, su capacidad de decidir sobre su propio futuro, sus formas de participación en México y en el mundo, de acuerdo con los valores e ideas propias de su cultura. El reconocimiento y el respeto efectivo de estos derechos implicarían cambios muy profundos en la vida de los pueblos indígenas y en las relaciones existentes entre ellos y el resto de la sociedad y el gobierno mexicanos. Para finalizar, la actividad que debes hacer es llevar a la práctica uno de los platillos del recetario. Después tomar una fotografía y mandárnoslas, y contestar la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones que estamos construyendo para el futuro indígena de México? Y esto fue todo por el video de esta semana. Esperemos que les haya gustado y hayan aprendido. Como siempre, si tienen alguna duda, pueden dejarnos su duda en la caja de comentarios o mandar sus dudas ya sea por nuestro correo que está en la descripción o por nuestro WhatsApp. Por favor, vayan entregando las tareas atrasadas. Estamos casi por finalizar el periodo escolar y pues ya estamos pasando poco a poco calificación para seguir teniendo un seguimiento. Por favor, quédense en casa, cuídense mucho y nos vemos el próximo video. Hasta la próxima.